Ya, empezamos con la aorta ascendente y la carótida común, pero antes de eso empezamos desde el tronco pulmonar. El tronco pulmonar tiene dos ramas terminales, como es de la arteria pulmonar derecha, que lo podemos observar aquí, y también tenemos a la arteria pulmonar izquierda, que lo podemos observar aquí. ¿Ya? La arteria pulmonar derecha es que es un poco horizontal y se va a discurrir o se va a dirigir posterior a la porción ascendente de la aorta y la vena cava superior. En cambio, la arteria pulmonar izquierda, esta es oblicua y se va a dirigir o a discurrir en sentido anterior y superior. En cambio, esta va a irse al bronquio principal izquierdo. Ya, vamos a empezar a hablar sobre la aorta. En la aorta tenemos principalmente a la porción ascendente de la aorta. Esta sería la porción ascendente de la aorta. La porción ascendente de la aorta va a tener una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha. Aquí podemos observar en este gráfico la arteria coronaria derecha, que la tenemos con el número 4, y también lo podemos observar a la arteria coronaria izquierda, que lo tenemos con el número 11, ¿ya? Y lo vamos a definir a cada uno de ellos, empezando por la arteria coronaria izquierda, que ya lo mencioné, que lo tenemos aquí. Esta de aquí, esta arteria va a tener ramas colaterales, como son ramas vasculares, que van a irrigar el tronco pulmonar, que lo tenemos aquí, esta de aquí, el tronco pulmonar y el cono arterial. También vamos a tener la rama circunfleja, que esta va a irrigar el surco interventricular. El surco interventricular derecho, ¿ya? También tenemos ramos atriales, que estos ramos atriales van a irrigar la orejuela izquierda, que lo tenemos por acá, a la orejuela izquierda, y los ramos ventriculares, en cambio, estas van a irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo. Sería esta de acá, perdón, sería el ventrículo izquierdo, ¿ya? También tenemos ramas interventriculares, ramas interventriculares septales, que estas van a irrigar anteriormente el tabique interventricular. Ya, y también esta arteria coronaria izquierda va a tener ramas terminales, que es la rama interventricular anterior, que aquí hasta aquí, en esta parte de aquí, que esta va a irrigar especialmente al surco interventricular, que es el número 15, aquí que lo podemos señalar, ¿ya? Tenemos a la arteria coronaria izquierda, a la arteria coronaria derecha, que lo mencioné anteriormente, que está aquí con el número 4. Esta también tiene ramas colaterales, que son las ramas vasculares, que estas van a irrigar principalmente la pared de la aorta y también el tronco pulmonar y el cono arterial. Tenemos las ramas atriales, que estas van a irrigar a la cara anterior, en cambio del atrio derecho. Tenemos también las ramas atriales y ventriculares, que iban a irrigar al atrio y a los ventrículos. Tenemos la rama marginal. Esta rama marginal, esta va a irrigar el vértice. Aquí en el número 17 podemos observar el vértice del corazón. Ya en este gráfico también podemos observar a la arteria coronaria derecha, que la obtenemos aquí, al tronco pulmonar. Acá, mire cómo podemos observar la aorta descendente, que estaría ubicado aquí. La arteria coronaria derecha, que ya lo mencioné, y la arteria carótida común derecha también podemos observar. Vamos a continuar con el arco de la aorta. El arco de la aorta, aquí tenemos al tronco brachiocefálico principalmente. Este tronco brachiocefálico es esta de aquí en el número 8, va a tener ramas terminales, que es la arteria carótida común derecha, que lo tenemos aquí, como podemos observar, la arteria carótida común derecha y la arteria carótida común, que lo tenemos en el número 22, aquí, ¿ya? La arteria carótida, carótida común derecha, esta va a irrigar la cabeza, el lado del cuello,
y también el tórax, ¿ya? La arteria, tenemos a la arteria subclavia o vena subclavia, que la tenemos aquí con el número 5, que sería esta de aquí. Esta va a irrigar principalmente al miembro superior, pero en la parte derecha. Ya, a ver, hablando de la arteria carótida común, a ver, arteria carótida común izquierda, les voy a hablar, que la podemos observar aquí con el número 17, que es esta de aquí. Esta va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Ramas terminales es la arteria carótida común interna. Arteria carótida común interna y también la arteria carótida externa. Ya. La arteria carótida externa. Ya, aquí está, perdón. La arteria carótida externa, esta va a tener igual ramas colaterales, es decir, ramas colaterales o ramas anteriores, que es la arteria tiroidea. Empezamos por la arteria tiroide superior, que la tenemos en la 56, que la tenemos acá. Y esta esta arteria tiroide superior va a tener ramas colaterales, que es la rama esternocleidomastoide, y que esta va a irrigar la parte media del mismo músculo esternocleidomastoide. Tenemos la arteria laringea superior, que esta irriga igual a la laringe, va a irrigar. Y en esta vamos a tener también ramas terminales, que serían interna, externa y posterior. Esta interna va a irrigar la cara anterior del lóbulo lateral y la externa el borde lateral. También me falta la posterior que irriga la cara posterior del lóbulo lateral. Tenemos otra arteria, la arteria facial, que la tenemos con el número 13, que está acá, el número 13, ¿ya? Esta arteria facial va a irrigar la glándula sublingual, el músculo tiroide y la mucosa del piso de la boca. Ya, tenemos otra arteria, sería la arteria occipital, que la tenemos con la 34. Esta arteria occipital, en cambio, va a irrigar el cuero cabelludo, también los músculos del cuello, las celdas mastoides, la dura madre. Y esta arteria occipital va a tener ramas terminales y ramas colaterales. Las ramas colaterales es la arteria estilomastoide. Esta arteria va a irrigar la cavidad timpánica, y también tenemos los ramos musculares que esta va a irrigar al músculo, el músculo esplenio, sí. Ya, tenemos otra rama, que es la arteria temporal superior. La arteria temporal superior. La arteria, también tenemos la arteria palatina inferior o ascendente, que la tenemos con el número 3, que lo tenemos aquí. Ya, la arteria tiroidea superior. La arteria tiroides superior, que la tenemos con la 56. Entonces, por aquí, con la 56. Y aquí también podemos observar más ramos del arco de la aorta, como es la arteria descendente, como ya lo mencioné anteriormente. Aquí lo podemos observar el número 2. El 6, que es la arteria pulmonar izquierda, aquí. La arteria pulmonar derecha sería la 11. Ya, las ramas de la aorta ascendente, que ya lo mencioné anteriormente, tenemos a la arteria pulmonar izquierda, y que lo tenemos con el número 9, y con el 14, la arteria pulmonar derecha.
Ya, aquí también podemos observar en este gráfico más arterias. La arteria carótida común, que está con el número 2 aquí. La arteria vertebral, el número 3. La 4 la tenemos con la aorta descendente. La 5 aquí, la aorta descendente. La 7 el tronco celíaco. La 8 tenemos a la arteria mesentérica, como aquí lo podemos observar. Esta va a ser la arteria mesentérica superior. La 10 que está acá debajo, eh, tendríamos la arteria ilíaca común, y la 13 la arteria subclavia izquierda. Mm, Ya, bueno, luego continuamos con la arteria subclavia del lado izquierdo, que va a poder corresponder aquí el número 16. Ya, bueno, vemos que esa arteria subclavia se va a encontrar posteriormente a lo que viene a ser aquí el arco de la aorta. Ya tenemos que se va a encontrar compuesto por el número 5, que corresponde al tronco brachiocefálico, al número 15, que va a poder corresponder a la arteria carótida común del lado izquierdo, y aquí al número 16, que sería la arteria subclavia del lado izquierdo. Esta arteria subclavia izquierda va a poder presentar ramos colaterales. Tenemos la torácica interna, o que es también llamada como la arteria mamaria interna, que corresponde aquí al número 12. Esta va a poder irrigar lo que sería a la parte de la pared torácica abdominal y va a poder descender. Ya, otro tipo de colateral sería un tronco, que sería el tiro cervical, que se encuentra compuesto por la arteria tiroidea inferior, que corresponde en este caso al número 7. Tenemos también otro tipo de arteria, que sería por parte de la, ya tenemos aquí la arteria tiroidea inferior, que corresponde a la formación por parte de, ese tronco, de este tronco tiro cervical. Y tenemos también que, bueno, tenemos también que en el número 45, que se encuentra en ese lado, vamos a poder encontrar con la arteria vertebral. Esta arteria vertebral va a poder ascender, se va a poder anastomosar con el lado opuesto, y tenemos que va a poder irrigar según la porción en la que se encuentre. Tenemos aquí a la número 45, que va a poder ascender. Por ejemplo, tenemos que en la región por parte del cuello, a esta altura, va a poder irrigar a los músculos y a la médula. A la parte de lo que sería el cerebral, va a poder irrigar a la médula y también a lo que viene a ser al bulbo raquídeo. Bueno, aquí podemos ver cómo asciende, y tenemos que a la parte del tronco axilar va a poder irrigar a la parte del cerebro. Estos serían sus ramos colaterales que van a poder ascender, y si analizamos en el lado opuesto, por menos la arteria basilar. Luego presenta sus ramos que van a ser terminales. Ya, dentro de sus ramos terminales, que podemos ver acá, tenemos, bueno, aquí la parte de arterias laberinto. Esta corresponde al número 19 que tenemos en el lado de acá. El número 19, ya tenemos que esas, bueno, tenemos aquí a la parte de la arteria basilar. Esta arteria basilar va a poder corresponder al número, en este caso sería el 15. Ya, bueno, tenemos también que va a poder presentar en el número, bueno, presenta tanto arterias que pueden ser laberínticas. En este caso tenemos en el número 19, y esas laberínticas que encontramos en la de acá, tenemos que van a poder irrigar a la parte del hoyo interno. Tenemos también arterias en el anterior, corresponde en este caso con el número 16, vemos que van a poder irrigar a la parte del cerebro. Tenemos también a las arterias cerebral posterior, que en este caso corresponde en el número que va a ser aquí el 21, que también van a poder irrigar al cerebro. Y tenemos también a las cerebrales, que van a ser en este caso las posteriores. Tenemos aquí la parte posterior, corresponde en el número 14. Ya tenemos aquí el número 14, que van a poder irrigar. Ya, luego tenemos también otro tipo de que van a ser aquí a la anterior del cerebro. Este corresponde al número 8. Al número 8 tenemos, en este caso acá, que también va a poder llegar a la parte del cerebro. Esos serían sus ramos de tipo terminal que presenta ese tipo de arteria. Bueno, aquí también podemos ver a la arteria vertebral, que corresponde en ese segmento. Esos serían los ramos terminales por parte de arterias. Tenemos aquí la basilar, tenemos también aquí las cerebrales, tanto aquí se puede observar la número 19, que correspondía a la arteria laberíntica. Aquí tenemos la laberíntica y las demás arterias. Ya, luego tenemos dentro del tronco,
que viene a ser aquí el tronco tiro cervical, como ya mencioné, se encuentra compuesta por esta arteria tiroidea inferior que corresponde aquí al número 7. También se va a encontrar compuesta por la cervical, que va a ser la número 34, ya la tenemos aquí la número 7, y a la número 34, que tenemos que poder corresponder en este caso de acá. Notemos que la cervical, la parte ascendente, va a poder irrigar a la parte de los músculos del cuello. Ya, luego tenemos también otro tipo de arteria que forma este tronco tirocervical, que sería esta arteria que va a ser aquí la cervical transversa, que corresponde aquí al número 14. Este tipo de cervical que va a ser transversa va a poder irrigar los músculos escalenos, omoides y también al trapecio. Vamos aquí a la cervical transversa. Y tenemos a la arteria supraescapular, que corresponde en este caso al número 11. Tenemos aquí al número 11, que esta va a poder irrigar a la parte de los músculos esternocleidomastoides y al escaleno. Bueno, esto sería el tronco, en este caso, que sería el tiro cervical. Luego también vamos a poder hablar acerca de la arteria cervical profunda. Ya, la arteria cervical profunda ya va a poder, que se encuentra aquí en el número 20, forma parte de otro tronco que sería el costo cervical. Ya tenemos aquí al número 20, que sería la arteria cervical profunda. La encontramos en este lado de acá. Esta arteria cervical profunda, y tenemos también una arteria vertebral. En este caso corresponde al cemento vertebral, pero a la parte de la rama muscular, que encontramos aquí en el número, que va a ser aquí el número 27. Ya, tenemos que la parte de esta arteria cervical profunda va a poder irrigar a los músculos del cuello, que encontramos aquí en el número 20. Además, encontramos con la arteria tiroidea suprema o la tiroidea superior, que serían los músculos intercostales. Ya, aquí podemos ver la parte de la torácica, que sería aquí la parte interna, en el número 7. También podemos ver a la arteria subclavia, que ya la mencionamos, que se encontraba en el número 15. Ya, bueno, aquí también se puede ver las tiroideas, que corresponden a la parte del tronco tirocervical, que corresponde aquí al número 16, que serían las intercostales superiores, que forman parte del tronco cervical y, como mencioné, va a poder irrigar los músculos, en este caso en los músculos intercostales. Los intercostales se encuentran en estos lados de acá. Ya, luego de esto, también contamos ya con la aorta descendente en la porción torácica. Ya, aquí podemos observar lo que viene a ser esta aorta en la porción torácica, que sería ya un segmento más largo. Tenemos aquí que corresponde toda esta extensión hasta el músculo, la parte del diafragma. Ya, bueno, tenemos que va a poder descender y se va a sacar la línea media. Luego, tenemos que presenta tanto ramos parietales como ramos viscerales. Dentro de los viscerales encontramos los ramos bronquiales. Bueno, los ramos bronquiales van a ser en 3 o 4 de cada lado. Bueno, en este caso, contamos los ramos bronquiales que se encuentran aquí en el número 9. Ya tenemos aquí el número 9, que corresponde a los ramos bronquiales, en ese caso de la parte de la derecha. Ya tenemos aquí a los ramos bronquiales de la parte izquierda, que corresponde aquí al número 25. Estos se encuentran 3 o 4 que van a poder llegar a la parte de los bronquios. Estos son los bronquiales de cada lado, 3 o 4 ramos bronquiales que nacen de la parte inferior de la aorta. Ya, luego también contamos con los ramos que van a ser esofágicos. En este caso encontramos un plexo, que sería el número 28, corresponde ya a la parte cercana al diafragma. Vamos aquí, el diafragma. Aquí tenemos la parte número 28, corresponde a la formación de este plexo esofágico. Ya, aquí también podemos ver a la ramos esofágicos, que corresponde aquí al número, en este caso que debe ser el 22. Ya tenemos aquí el número 22, corresponde a las ramos esofágicos, pero dentro de la parte de la arteria gástrica del lado izquierdo. Se encuentra en este lado y tenemos a poder irrigar a esta zona. Ya, luego ya encontramos unos ramos que ya van a ser de tipo visceral, que son las intercostales posteriores. Esos tipos de arterias tenemos que se van a encontrar entre los espacios intercostales, que van a ser entre 8 y 9, las tres primeras, tenemos que se encuentran en estos espacios intercostales, y tenemos que, bueno, aquí se va a encontrar, podemos observar aquí en el número 25, que se encuentra en estos espacios intercostales en la parte posterior. Tenemos que estos arterias intercostales posteriores van a poder irrigar
a las vértebras, en este caso torácicas, a los músculos, la pared abdominal, y también pueden ser los músculos lumbares. En la pared posterior, ya estos tenemos que se van a encontrar, aquí también los podemos observar, en el número, en este caso va a ser al número 13, encontramos en estos espacios, y también podemos ver en el número de aquí 24. Esos se van a poder replicar en los tipos, bueno, estos se van a poder, a la altura del orificio, que se encuentra en la columna vertebral, van a poder replicarse en dorsales y las torácicas superiores que se encuentran en la dorsal. Entonces, a partir de acá, que corresponde al segmento número 13. Ya, luego de esto, arterias de posteriores, y encontramos también, bueno, aquí podemos observar también a la aorta, en este caso el número 14, que sería la aorta torácica, que se encuentra descendiendo. Y también encontramos con la aorta abdominal, que ya se continúa. Y en estos espacios que podemos observar, podemos en número 6 ya poder apreciar las partes de las primeras arterias lumbares. Se encuentran ya en las vértebras lumbares. Luego de esto ya contamos, bueno, aquí también se puede observar esta arteria intercostal que se encuentra aquí en el número 4, en la parte de la pared abdominal de los espacios intercostales. Ya, luego contamos con la aorta descendente y su porción abdominal. Ya, bueno, aquí observamos ya que la parte del diafragma ya se le denomina como la aorta abdominal, que se encuentra aquí en el número 31. Estas también va a poder presentar ramos parietales como ramos viscerales. Ya primero tenemos los ramos parietales. Dentro de los ramos parietales encontramos con las arterias esplénicas inferiores. En este caso encontramos en el número 41. Ya tenemos aquí a las esplénicas inferiores. Estas se van a encontrar en la parte inferior de lo que viene a ser el diafragma. Presenta lo que son ramos tanto derecha como izquierda. Aquí podemos observar lo que viene a ser a esta arteria diafragmática inferior del lado izquierdo. O también son conocidas como las arterias esplénicas inferiores. Estas van a poder irrigar a la parte del diafragma. Se encuentran acá del lado izquierdo y del lado derecho. Podemos observar del lado izquierdo. Y otro tipo de rama parietal que va a poder presentar. Aquí también podemos observar lo que viene a ser en el número 11, la parte de la aorta abdominal. Y en el número de aquí, que viene a ser el 6, podemos ver al tronco celíaco. Ya, bueno, luego de esto, podemos ya. Bueno, aquí también se puede observar la arteria diafragmática inferior o la apéndice inferior que va a poder irrigar, que se encuentra en el número 42, que bueno, aquí se encuentra el diafragma, que va a poder irrigar al diafragma. Las arterias esplénicas inferiores también que se la puede dominar. Luego tenemos el número 46. Dentro del número 46 que se encuentra en ese lado, se encuentran las arterias y venas lumbares. En este caso contienen una disposición similar a las arterias intercostales posteriores, es decir, que se van a ir a la parte posterior, que se puede observar acá. Ya, por lo cual tenemos que esas arterias la parte lumbar van a poder irrigar a las vértebras lumbares, a la pared abdominal y también lo que tienen que hacer los músculos lumbares. Entonces, observar que se encuentran en los puentes intercostales, pero ya a partir de la parte del diafragma anteriormente. Se denomina ya como la aorta abdominal y se encuentra también en la parte posterior, van a poder, en la parte de los orificios intervertebrales y se ramifican tanto en dorsales y van a poder irrigar la parte de la médula espinal y también la parte de las vértebras, en este caso lumbares. Aquí podemos observar esta arteria lumbar, que sería entre las primeras arterias lumbares, que se van por los espacios, que serían aquí los espacios intercostales, entonces, los intercostales. Y podemos observar el número 6. Ya, bueno, luego de esto, ya podemos observar el tronco celíaco. Bueno, dentro de lo que viene a ser el tronco celíaco, tenemos que este va a poder irrigar tanto la parte del hígado, el estómago, tanto la parte del aumento menor, tenemos que el hígado, el estómago, el aumento menor, al páncreas y también a lo que viene a ser al vaso. Ya, bueno, aquí podemos ver como número 8 lo que viene a ser hacia tronco celíaco. Corresponde a lo que son tipo de ramos. El número 9, que en este caso sería a la arteria hepática común. Vamos a al número 20, que correspondía en este caso a la arteria gástrica del lado izquierdo. Y a la número 13, número 33, perdón, correspondía a esta arteria esplénica. Se van a poder agregar según corresponde. Ya. Luego tenemos a esa arteria gástrica, que corresponde en este caso al número 20, del lado izquierdo.
Esa arteria gástrica del lado izquierdo va a poder presentar ramas hepáticas, bueno, que van a parte del lóbulo del hígado. Montamos aquí la parte número 20. Tenemos también esofágicas. Una de estas esofágicas van a poder corresponder al número 26, lo que observamos en este caso en la de acá. Estas presentan ramos esofágicas de la parte de la arteria gástrica izquierda que encontramos en este lado de acá. Estas ramas esofágicas van a poder irrigar a las paredes de las paredes cardíacas. Luego las pónicas anteriores que van a poder irrigar la parte pulmonar. Ya, dentro de esos serían sus ramos de tipo colateral, estos ramos esofágicos y hepáticos. Luego tenemos también ramos terminales, que corresponden gástricas cortas. Bueno, en la parte número 24 va a poder corresponder a la epipluminar que contiene, en este caso, las arterias gástricas izquierdas, y las cortas ahí van a poder, en este caso, llegar a la curvatura abdominal por parte del estómago. Esta porción de acá. Ya. Luego de esto encontramos con la arteria hepática común, que corresponde en este caso a la número 9. Esta arteria hepática común que damos aquí con el número 9 va a poder prestar también ramos. Una arteria hepática propia, que bueno, aquí tenemos una ramificación ya en el número 17 de la arteria hepática, aquí tenemos ya la parte de la propia. Y la número 16, en este caso contamos con la arteria gastroduodenal. Ya, esta arteria gastroduodenal va a poder prestar también, va a poder prestar lo que es un tipo de rama. La gástrica derecha, bueno, que va a poder presentar en este caso a la parte de la gástrica derecha, que se encuentra en este caso con el número 20. Ya, y tenga la pancreato duodenal. Ya, bueno, esta gástrica, bueno, esta gastroduodenal va a poder irrigar a la parte posterior de lo que viene a ser el páncreas. Vemos aquí a esta arteria gástrica del lado derecho, y sus ramos terminales tenemos que van a poder irrigar al píloro y al duodeno. Ah, bueno, aquí también podemos observar con el número, en este caso el 14, lo que vienen a ser los ramos esofágicos por parte de la arteria gástrica izquierda, y tenemos también aquí el número 3 con los vasos gastroepiploicos del lado izquierdo. Tenemos aquí la parte del número 3. Ya, bueno, tenemos aquí el número 9, ya va a poder corresponder a esa gástrica, en cambio, del lado izquierdo, y al número 20 que corresponde a la gástrica del lado derecho. Ya, bueno, aquí podemos observar la arteria, aquí lo que sería esa arteria esplénica, encontramos en el número 33. Esta arteria esplénica que la encontramos en este número presenta también ramos colaterales, como lo que van a ser ramos de tipo terminal. Estos ramos son los pancreáticos y las gástricas cortas, que van a poder llegar a la parte del estómago y la parte del segmento menor que se encontraría en esta porción de acá. ¿Ya? Bueno, aquí podemos observar la arteria hepática propia, corresponde aquí al número 4. La arteria hepática propia corresponde a la arteria hepática común. Y tenemos a la parte de la gástrica derecha, que se encuentra aquí en el número 6. La gástrica derecha, que corresponde también a la hepática propia. Son ramas de la hepática común que van a poder irrigar a la parte del hígado. Ya, luego encontramos una arteria gastroduodenal que también corresponde a este segmento de arteria hepática por parte común, que corresponde al número 9, que la podemos ver aquí. Ya, aquí podemos observar la arteria, en este caso cólica derecha, que se encuentra de esmística superior, que luego vamos a poder hablar sobre esta, que se encuentra ya en este caso en el número 35. Ya, tenemos aquí el número, bueno, tenemos en este caso, se van a poder observar el tronco celíaco también de la mejor manera, corresponde aquí al segmento número 47, que se encontraría acá. Y tenemos también la aorta abdominal, que corresponde en este caso al número 49. ¿Ya? Y en esta imagen también se va a poder observar lo que serían esos dos tipos, esos dos principales tipos. Esa tronco abdominal
Y aquí tenemos el tronco celíaco, las ramificaciones que presenta. Ya, luego de esto, ya contamos con la parte de los ramos clínicas que presentan ramos de los vasos pancreatorenales que encontramos aquí en el número 4. Y acá los ramos pancreatorenales que van a poder irrigar la parte al estómago y el aumento menor, y sus ramos terminales que van a poder, en este caso, irrigar al hígado esplénico. Tenemos el riñón del lado izquierdo. Ya, luego de estos tipos del tronco celíaco, podemos hablar acerca de esta arteria mesentérica superior. Ya, la arteria mesentérica superior que se encuentra señalado en este caso, la arteria mesentérica superior tenemos que va a poder presentar tanto ramos que vienen a ser terminales, en este caso encontramos con las arterias en el número 23, corresponde en este lado de acá, a las arterias iliares. Y también tenemos que sería por, en este caso, en el número 14, podemos ver en el mejor manera a las esplénicas. Se encuentran dirigiéndose a la parte del, para que viene a ser el vaso. Ya, tenemos aquí las arterias iliales. Luego, en el número, en este caso 22, podemos encontrar con las partes de las arterias diayunales, que son en sí ramos terminales por parte de la arteria mesentérica superior. Ya esta arteria mesentérica superior tenemos que va a poder presentar en este caso unos ramos colaterales. Aquí ya podemos observar estos ramos terminales que son las arterias diagonales y las arterias iliales. Tenemos aquí el número 13 que corresponde en este caso por parte de las arterias que van a ser las iliales, las diagonales, y la número en este caso 15 corresponde a las arterias iliales. Estas van a poder irrigar tanto el hilo como el yeyuno. Ya aquí podemos ver la arteria mesentérica superior, que en este caso corresponde al número 4. Vamos a ir a la arteria mesentérica superior. Ya. Luego de esto, también tenemos ramos, bueno, la arteria cólica del lado derecho, que encontramos en este caso en el número 5. Ya, la arteria cólica del lado derecho. Esta arteria cólica del lado derecho puede unirse con la arteria mesentérica superior o lo que sería la cólica media. Así forma lo que es el arco de Riolano. Ya, aquí también tenemos otro tipo de colaterales, como serían las pancreatoidales inferiores, que van, bueno, tenemos el tipo de colaterales dentro de esta arteria que en este caso podemos observar a la arteria cólica del lado medio, que corresponde al número, en este caso va a ser el 29. Ya, bueno, tenemos la arteria cólica media, que va a ser un tipo de rama colateral. Aquí podemos ver en el número, en este caso, las arterias, también podemos observar las arterias ciliares, que corresponde al número, en este caso, el número 26. Ya, se encuentran acá. También podemos ver las diagonales de la mejor manera, corresponde aquí al número 32. Ya, aquí podemos ver la arteria esplénica, que va a poder irse, cuando tenemos el vaso, que se encuentra yéndose hacia la parte del hilo del vaso. Ya tenemos que en esta imagen también se va a poder observar la arteria en el número, bueno, esta podemos observar también con el número 21, la parte de esta arteria que viene a ser la gástrica de la izquierda, que proviene por parte de aquí se encontraría el tronco ilíaco, y aquí podemos observar la parte de la aorta abdominal. Ya, ya en este podemos observar la arteria cólica media, que se encuentra con el número 3. Como ya mencioné, se puede formar un arco de Riolano con la mesentérica superior o con la cólica de la derecha, como este se puede encontrar de forma ausente, con este arco que encontramos acá, un arco de Riolano. Ya esta arteria cólica, que en este caso el número 3, corresponde a la parte media. Tenemos que va a poder anastomosarse, como ya mencioné, con la arteria cólica derecha o con la iliocólica, que en ocasiones puede estar ausente. Luego podemos observar también lo que sería la arteria
el arco marginal que observamos aquí en el número 11. Ya lo escribí. Ya. Luego de esto, podemos observar otro tipo de ramos, como serían como ya mencioné, las diagonales, las iliales, que se encuentran tanto en el número, en este caso, 4, como las iliales que se van a encontrar en este caso. Ya, este es el número, bueno, tenemos aquí el número 14. Estas tres diagonales iliales, tenemos aquí las diagonales, van a poder ligar tanto el hilo como el hilo, como respectiva. Ya, luego tenemos la de la cólica del lado derecho. Ya, bueno, aquí tenemos, bueno, aquí podemos observar la número 14, la cólica, pero del lado izquierdo. Como ya también la podemos describir. Se encuentra en este lado de acá. Ya. Bueno, luego tenemos otra arteria, que viene a ser la ileocólica. Bueno, esta arteria ileocólica que se encuentra aquí, la número 36, esta es la que puede irrigar tanto al ilion, o puede, entramos aquí, o puede irrigar tanto al ilion, al ciego, al apéndice y también a la porción del colon que viene a ser ascendente. Ya, bueno, estaba cerca de la arteria cólica del lado derecho. Bueno, aquí tenemos también la arteria gástrico-hiploica del lado izquierdo, a la arteria gástrica izquierda y a la arteria gástrico-hiploica del lado derecho. En este caso corresponde al número 24. Aquí podemos observar lo que sería la arteria cólica del lado derecho, que se encontraría aquí en el número 5. Y esta se puede mostrar con la cólica izquierda y con la cólica derecha. Ya, además, presenta otro tipo de ramos, que serían la parte de la pancreatoidal inferior y la pancreática, la parte que va a ser inferior. Esta anastomosa, lo que sería la parte del cola, y bueno, estas arterias van a, en cambio, encontrarse la pancreato, en este caso la pancreato duodenal en la parte inferior. Esta va a poder irrigar desde la cabeza del páncreas como el duodeno de la pared de acá. Y luego tenemos también otra, que es hacia la arteria pancreática inferior, que va a poder irrigar, en este caso, el borde inferior del cuerpo y también a la cola por parte del páncreas. Se montaría acá. Esas serían las arterias por parte de la arteria mesentérica superior. Bueno, dando continuidad, ahora yo voy a hablar sobre lo que es la arteria mesentérica superior y hay que recordar que la arteria mesentérica superior va a ser una rama de la aorta abdominal y si recapitulamos un poco de lo ya hablado, la aorta abdominal va a proporcionar dos ramas, una va a ser las ramas viscerales y la otra van a ser lo que son las ramas parietales. La arteria mesentérica superior pertenece específicamente a las ramas viscerales y a lo que son las ramas pares y laterales. Entonces, una vez que he hablado de la forma más externa posible, ya puedo empezar a hablar lo que es su origen, su trayecto y las ramas colaterales, y además de la identificación dentro de este atlas cadavérico. Voy a seleccionar el puntero para poder tener en cuenta la irrigación, perdón, la identificación. Como sabemos en este atlas, que es el atlas de Yokochi, la arteria mesentérica superior está relacionada con el número 6, como lo podemos observar aquí, y esta va a ser específicamente la arteria mesentérica superior, y algo que caracteriza a esta arteria es que va a ser el principal punto de irrigación para lo que es el páncreas, el intestino delgado y lo que es la mitad derecha del intestino grueso. En cuanto a su origen, como ya lo mencioné, este van a ser de lo que es la cara anterior de la aorta abdominal, específicamente a lo que es a la altura del borde superior, más o menos. Voy a realizar un dibujo como para que sea de mejor entendimiento. Y pues aquí recordemos que teníamos lo que es la aorta abdominal, su porción descendente del aorta descendente, y pues esto estaría por detrás, solamente que aquí no se puede observar. Entonces de esta va a salir lo que es la rama de lo que es la arteria mesentérica superior. Listo. Ya, listo. Ahora
que he hablado lo que es su origen, ya puedo empezar a hablar como un poquito de generalidades. La arteria mesentérica va a proporcionar dos segmentos, un segmento denominado supramesentérico y el otro segmento denominado intramesentérico. ¿No es cierto? Lo que caracteriza es que la arteria mesentérica superior y las ramas, que ya las voy a hablar a continuación, están en relación con el plexo mesentérico superior a lo que es el largo de su trayecto, ¿no es cierto? Y se van a escalonar a lo que son los numerosos nódulos linfáticos que posteriormente también se van a hablar. Específicamente lo que son los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. En cuanto a lo que son las ramas colaterales, voy a empezar a hablar, ¿no es cierto? Va a proporcionar diferentes ramas colaterales, como por ejemplo la pancreatoduodenal inferior, la pancreática inferior, o también conocida como arteria mayor o arteria magna. También va a proporcionar lo que son a las arterias yeyunales, arterias iliales, y también pues lo que son arterias cólicas derechas, que eso ya lo hablaré a continuación a medida que vaya explicando e identificando qué es el principal objetivo de esta disertación. Aquí tenemos la arteria mesentérica superior y para hablar de lo que es su primera rama, que es la arteria pancreatoduodenal inferior, me voy a basar en la siguiente diapositiva, que va a ser la de aquí. Aquí tenemos el páncreas, ¿no es cierto? Y la arteria mesentérica superior, como lo podemos observar aquí, está representado con el número 11. Entonces, si seguimos el trayecto, aquí estaría lo que es la arteria mesentérica superior y la arteria pancreatoduodenal inferior sería aproximadamente una que se encuentra por aquí, bordeando lo que es el proceso unciforme y la cabeza del páncreas posteriormente. Pues, claro está, ¿no es cierto? Y lo que es la siguiente, que va a ser la arteria pancreática inferior, también conocida como arteria pancreática magna. Esta es un poco más complicada de verla. ¿Por qué? Porque esta por lo generalmente va a discurrir posteriormente a lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. Y va a ser más o menos así. La pancreática inferior, también conocida como magna, que repito va a ser uno de los principales puntos de irrigación del cuerpo y la cola del páncreas. Eh, Listo. Eh, bueno, para seguir recapitulando un poco de lo que es la arteria pancreática inferior, esta específicamente van a ser de esta arteria mesentérica inferior, perdón, mesentérica superior, cuando ésta se separa de lo que es la cara posterior de la glándula del páncreas específicamente, esta se va a dirigir a la izquierda y pues se va a dirigir más o menos a lo que son los bordes derechos e izquierdos de la parte inferior del cuerpo del páncreas, generando lo que es esta arteria magna o arteria pancreática mayor. Y pues va a proporcionar también dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Listo. Ahora, en esta imagen también se puede visualizar lo que es las arterias yeyunales. Aquí está relacionada las arterias yeyunales con un número 23 y si seguimos este orden, perdón, estos números, estas vendrán a ser las arterias yeyunales. Justamente estas de aquí, como lo podemos observar. Y aquí podemos ver que si seguimos al 11 significa arteria mesentérica superior y si seguimos el trayecto, seguimos el trayecto, podemos observar cómo está la arteria mesentérica inferior de esta manera y claramente cómo una de sus ramas va a ser las arterias yeyunales, como lo podemos observar aquí. Ahora voy a cambiar de diapositiva porque para que en la siguiente se puede apreciar de mejor manera. Perdón. Aquí. Aquí igualmente tenemos quizás la imagen de acá era un poco más fácil de poder observar la arteria mesentérica superior, pero en la de acá está un poco más cerca para poder observar las arterias yeyunales e iliales. Eh, claro, perdón, las arterias yeyunales e iliales, como lo podemos observar aquí, que están con el número 20 y 23 respectivamente. Si seguimos el orden, voy a también guiarme de los colores. El número 20 va a pertenecer, como lo podemos observar aquí, a las arterias yeyunales. Y aquí lo podemos observar. Específicamente las de aquí.
Y lo que son las arterias ileales van a pertenecer al número 23 y estas estarían aquí. Y pues, como su nombre lo dice, estas van a irrigar principalmente a lo que es el yeyuno e el ilion respectivamente. Por lo generalmente estas son de 12 a 15 y pues estas arterias nacen de lo que es el borde inferior, perdón, el borde izquierdo de esta arteria mesentérica superior, como para que lo que Rubier nos menciona tenga coherencia. Aquí tenemos claramente la arteria mesentérica superior y del borde izquierdo van a nacer las yeyunales y las ileales del borde izquierdo específicamente, ¿no es cierto? Ahora, algo muy importante es que estas de aquí también van a proporcionar diferentes vasos, denominados los vasos rectos. Pero, o sea, bueno, antes de explicar eso me gustaría mencionar de que antes de que estas arterias son como el foco principal para formar lo que son los arcos arteriales del intestino, del intestino. Como podemos observar en el número 21, y seguimos el número 21, estas van a formar estos diferentes arcos y aquí pues van a estar lo que son los vasos rectos que por lo generalmente irrigan el colon transverso porque van a formar arcos en lo que es todo el colon. Listo. Eh, para hablar un poco de lo que era, perdón, esta diapositiva se cambió. Para hablar de lo que es bueno, para tener una idea de justo lo que acabé de mencionar del arco marginal del colon, aquí se encontraría, si seguimos va a ser el número 11, también conocido como arco de Rolando, que pues finalmente va a dar estas arterias marginales o estos vasos rectos que son muy importantes y vemos cómo se dirigen a lo que es el colon transverso. La siguiente rama que vamos a observar de esta mesentérica superior va a ser la arteria cólica derecha, que en este atlas está representado con el número 5, que si seguimos su trayecto podemos observar cómo es la arteria cólica derecha de su arteria mesentérica superior, como lo podemos observar que aquí está relacionado con el número 4. Dice arteria y vena, entonces aquí encontramos la arteria mesentérica superior y ahora voy a dibujarlo, aquí encontramos la arteria mesentérica superior y aquí nos va a proporcionar una rama y esta rama va a ser la arteria cólica derecha, ¿no es cierto? Algo que caracteriza es que esta arteria cólica derecha va a dar diferentes ramas. Va a ser una arteria cólica derecha superior, una arteria cólica derecha media y una arteria ileocólica, o también conocida como arteria cólica derecha inferior. Eh, en las siguientes diapositivas voy a colocar para que también se pueda apreciar. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo se ve la arteria cólica media, que está representado como el número 29. Y pues bueno, en esta no se puede observar de mejor manera, pero aquí sí. Aquí podemos observar claramente cómo se ve la arteria cólica media que está representada por el número 3 y vendrá a ser la de aquí, arteria cólica media. Justamente la de aquí. Listo. Para seguir con el hilo de cómo teníamos dibujado lo de aquí tenemos nuevamente la arteria cólica derecha. Esta arteria cólica derecha pues nace de lo que es la cara anterior de la arteria mesentérica superior anteriormente y a la porción horizontal del duodeno. Que recordemos de que el número 12 va a ser el ángulo duodeno-yeyunal o la flexura duodeno-yeyunal, ¿no es cierto? Entonces, para tener una noción de cuando para ubicarnos en cuanto a lo que es el origen, ¿no es cierto? Y también pues van a ser cerca del borde inferior del páncreas. Ahora, un punto muy importante es que lo que es el arco ileocólico o el arco paracólico que va a estar formado por las arterias cólicas anastomosadas, las arterias cólicas anastomosadas nacen vasos terminales rectos denominado lo que es la arteria cecal anterior, arteria cecal posterior y lo que es la arteria apendicular. Bueno, eh, tengo que mencionar de que en esta imagen de aquí ya se puede observar claramente muy bien cómo está la arteria mesentérica superior y voy a guiarme de un dibujo como para que sea un poco más didáctico y aquí encontraríamos lo que es la aorta abdominal, obviamente posterior a todos estos órganos y podemos ver cómo saldría la
arteria mesentérica superior con sus diferentes ramas. Ya he hablado de lo que son las ramas colaterales y también pues Rubiero nos mencionaba algunas ramas terminales o qué va a pasar después de que la arteria mesentérica superior cumpla sus diferentes funciones. Bueno, nos mencionaba de que esta se va a bifurcar, una de ellas se va a bifurcar con la propia arteria ileal, que es daba la misma arteria mesentérica superior, y la otra, en cambio, pues se va a anastomosar con lo que es la rama ileal de la arteria ileocólica. Eso es en cuanto a lo que es la arteria mesentérica superior. Y ahora voy a proceder a hablar de lo que son las arterias suprarrenales medias en las siguientes diapositivas. Bueno, aquí como podemos observar, aquí tenemos una imagen un poco más lejos de lo que es la arteria mesentérica, perdón, de la aorta, y podemos observar y localizar el número 22 que pertenece a la arteria mesentérica superior, que era la de la que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Ahora, como lo mencioné, voy a hablar de lo que son las arterias suprarrenales medias. Y ahora, ¿qué va a pasar con estas arterias? Rubier nos menciona de que muchas veces estas van a ser inconstantes, pero ¿cuál es el objetivo principal? Es irrigar lo que son las glándulas suprarrenales. Aquí estoy colocando un riñón simulado con lo que es su glándula suprarrenal, porque nos dice que va a haber una arteria suprarrenal derecha y una arteria suprarrenal eh, media derecha e izquierda. Ahora, como un punto de referencia sería de que estas van a nacer a la altura de lo que es la arteria mesentérica superior saliendo de la aorta, es decir, salen de aquí e irrigan directamente a lo que son las glándulas suprarrenales. Por eso muchas veces en los cadáveres no se puede observar de una mejor manera. Y pues posteriormente voy a empezar a hablar sobre lo que son las arterias renales. Listo. Voy a empezar ahora a hablar de lo que son las arterias renales, me he guiado de esta imagen de aquí que me parece también muy, muy específica para poder relacionar también lo que es la arteria mesentérica superior. Aquí primero vamos a localizar lo que es la aorta abdominal que pertenece al número 11 y también vamos a relacionar, o bueno, vamos a localizar lo que es la arteria mesentérica superior que está representado con el número 8, como podemos observar de esta manera. Ahora, según Rubier nos menciona que, bueno, antes de mencionar el objetivo principal de irrigación, el punto de irrigación principal de estas arterias renales van a ser a lo que son los riñones, por eso su nombre, y se van a ubicar específicamente en lo que es el ilio renal, ¿no es cierto? Entonces, una característica también que puedo mencionar es que las arterias, esta arteria renal, por lo generalmente siempre va a estar en continuidad. Bueno, no en continuidad, va a estar en el mismo trayecto o hacia la misma situación que va la arteria, también se dirige lo que es la vena renal. Aquí podemos observar la arteria renal izquierda que está representado y escrito con el número 15 y aquí podemos observar cómo está la arteria renal y voy a colocar un pequeño dibujo esquematizado para que podamos observar cómo es el nacimiento. Recordemos que aquí tenemos la aorta abdominal y vemos cómo sale de la aorta específicamente a lo que son las caras laterales de la aorta inferiormente a lo que es la arteria mesentérica superior y a la altura de la primera vértebra lumbar, es decir, a la altura de L1. Y pues se dirigen lateral y un poco inferiormente hasta lo que son las proximidades del ilio renal, que era lo que les estaba comentando justamente en ahora. Aquí se encontraría el ilio renal. Las arterias renales forman parte del pedículo renal, esas son como unas características extra y pues en cuanto a lo que son las ramas, antes de dividirse, porque como podemos observar, esta vendrá a ser la arteria renal y estas pues van a tener diferentes divisiones, entonces antes de dividirse, cada arteria renal, recordemos pues, que tenemos dos riñones, van a suministrar ramas a lo que son los nódulos linfáticos vecinos, a lo que es también a lo que es la cápsula adiposa del riñón, a la pelvis renal y a la parte superior del uréter. Aquí el uréter está representado bueno, aquí escrito no es, no, sí está, el uréter izquierdo, aquí podemos observar el uréter, entonces antes de dividirse también va a proporcionar una irrigación, ¿no es cierto? Y pues la rama más importante se podría denominar la arteria suprarrenal inferior, que nace de la arteria renal o de una de sus ramas terminales, alcanzando el extremo inferior de lo que es la glándula suprarrenal. De aquí, como podemos observar, el número 14 es la glándula suprarrenal, que lo podemos observar. Entonces, esta arteria suprarrenal inferior, pues por lo generalmente va a nacer de aquí. Voy a irrigar esta porción de aquí. Bueno, ahora voy a colocar el puntero bueno, voy a realizar un dibujo para poder observar. Ahora yo voy a empezar a explicar sobre lo que es la arteria
perdón, voy a lo que son las arterias gonadales, en este caso vendrán a ser lo que es la arteria, las arterias testiculares en el caso de los varones y las arterias ováricas en el caso de las mujeres. Aquí en esta imagen podemos observar claramente que AA significa arteria, perdón, aorta abdominal. Entonces, esta es una sección de lo que es la aorta abdominal y como podemos observar aquí, aquí tenemos AT, que significa arteria testicular, como lo podemos observar. Entonces, aquí vemos cómo salen lo que son las arterias testiculares y la otra pues pertenece a AT2, que es otra arteria, que es otra arteria testicular, pero vemos cómo estas tienen un origen en lo que es la arteria, perdón, la aorta. Bueno, como para recapitular, estas nacen de la cara anterior de la aorta a una altura variable en el intervalo comprendido en que son las arterias renales y también pues y la arteria mesentérica inferior. Aquí solo podemos observar lo que son las arterias testiculares en el caso de los varones, pero posteriormente voy a indicar lo que son las arterias ováricas. Aquí arteria ovárica está representado por el número 9. Estas quizás son un poco complicadas de observarlas en un cadáver real, pero cabe recalcar que hemos colocado esta imagen para un mejor entendimiento y como lo voy a dibujar ahora, ¿no es cierto? Como para tener idea de cómo va la aorta abdominal. Recordemos que este sería lo que es la aorta abdominal. Voy a borrar todos los dibujos, la aorta abdominal. Y esta aorta abdominal dio una rama que vendría a ser la arteria ovárica que está representado con el número 9, ¿no es cierto? Y pues una de las principales características es que describen el mismo trayecto y las mismas relaciones que las arterias testiculares. Entre ambas no hay mucha diserción. Y en cuanto a lo que son las ramas, las arterias testiculares, voy a regresarme a la diapositiva anterior. Regresarme a la diapositiva anterior. Estas suministran algunas ramas a la cápsula adiposa del riñón también y también a lo que es el uréter, que quizás en esa imagen no se lo puedo observar muy bien, pero si nos regresamos, por ejemplo, a esta, podemos observar. Voy a colocar el puntero. Bueno, aquí claramente podemos observar cómo se ve de manera directa el uréter, ¿no es cierto? Estas arterias testiculares también se dividen cerca de los testículos en dos ramas principales destinadas a irrigar el testículo y el epididio, mientras que las arterias ováricas, que vendrán a ser las de aquí, estas arterias ováricas, en cambio, emiten una rama tubárica lateral que se anastomosa con la arteria tubárica medial, irrigando principalmente lo que es a lo que es el ovario, ramas del ovario y también pues a esta parte de las trompas uterinas. Listo. Bueno, también ahora voy a empezar a hablar sobre otro tipo de, otra arteria, otra rama de la aorta. Bueno, ahora en este atlas también es un atlas una imagen, perdón, un poco más extensa para poder hablar de las diferentes eh, partes de las diferentes ramas, ¿no es cierto? Aquí vamos a observar otra rama de la aorta abdominal, que va a ser la arteria mesentérica inferior, que también pertenece a a las ramas viscerales específicamente. Y aquí podemos observar cómo se ve claramente la aorta abdominal y posteriormente, que está representado con está representado con lo que es la aorta abdominal, que está representado aproximadamente acá. Estaría aquí, ¿no es cierto? La 16, que es la aorta abdominal. Esta es la aorta abdominal que va a presentar sus dos ramas colaterales, que bueno, eso ya lo van a explicar mis demás compañeros. Aquí podemos observar, y como ya hablamos de la arteria mesentérica superior, que estaría por aquí arriba, que está representado con el número 14, ahora me tocaría hablar de la arteria mesentérica inferior, que está representado con el número 17, que va a ser la de aquí. En cuanto a lo que es el origen, pues irriga la parte izquierda del colon y del recto. Eso sería como bueno, no, sería como que una de las funciones y pues el origen pues es que nace de lo que es la aorta, como lo podemos observar aquí, de la cara anterior de la aorta, 4 o 5 centímetros más o menos aproximadamente a lo que es la bifurcación de la aorta, porque ya vemos cómo esta aorta se bifurca en estas dos ramas que son las arterias ilíacas, que eso ya se hablará después, como lo mencioné. Esta también va a presentar diferentes ramas colaterales, que va a presentar específicamente dos, lo que es la arteria cólica izquierda y la arteria cólica izquierda inferior, que lo voy a hablar a continuación.
Y os lo voy a hablar a continuación y lo voy a hablar también en otras imágenes. Listo. Bueno, aquí ahora voy a empezar a seguir hablando de lo que son las ramas colaterales de lo que es la arteria mesentérica inferior. Como podemos observar, vamos a localizar en esta imagen la arteria mesentérica inferior que está representada con el número 5. Voy a colocar el puntero láser para poder, para que se tenga una mejor idea. Aquí tenemos la arteria mesentérica inferior y aquí tendríamos lo que es la, la aorta abdominal. Listo. Una de las ramas que vendrá a ser lo que es la arteria cólica izquierda, que está representado con el número 14, como lo estoy señalando, y que si seguimos su trayecto, aquí encontraríamos lo que es la arteria cólica izquierda, que van a ser de esta arteria mesentérica inferior. También en cuanto a lo que es su otra rama, se les conoce como lo que son las arterias cólicas izquierdas inferior o también tronco de las arterias sigmoideas, y el objetivo principal es, bueno, que se va a dividir en dos, una arteria sigmoidea superior y una arteria sigmoidea inferior, para formar lo que es el arco marginal del colon, como lo podemos observar, y está representado con el número 11, y que debe ser todo el arco marginal del colon. Y si nosotros seguimos su trayecto, por ejemplo, aquí tenemos el arco marginal del colon, seguimos su trayecto, vamos a ver su punto de origen, como lo podemos observar aquí, que justamente es en esta arteria cólica izquierda. Entonces, pues aquí estarían lo que son las arterias sigmoideas superiores y lo que son las arterias sigmoideas media e inferior, para formar este arco marginal del colon, o también conocido como arco de Riolan. Pues las ramas terminales de esta arteria mesentérica, perdón, sí, de esta arteria mesentérica inferior, nuevamente recalco que está representada por el número 5, que vendría a ser aquí, se van a dividir en el extremo superior del recto y hacia la mitad de su pared posterior, ¿no es cierto?, en dos ramas, las arterias rectales superiores, derecha e izquierda, como lo podemos observar aquí, que está el número 19. Entonces, si seguimos, aquí seguimos. Aquí seguimos su trayecto. Entonces, ahora voy a colocar voy a dibujar para que esto se vea de mejor manera. Dibujar con un color amarillo. Aquí tenemos la arteria mesentérica inferior. Aquí tenemos la aorta. Aquí vemos de que este estaría discurriendo por aquí, y de aquí sale lo que es la arteria cólica izquierda. De esta arteria cólica izquierda salen estas diferentes ramas para formar lo que es el arco marginal del colon o el arco de Riolano, que estas vendrán a ser sus ramas colaterales, y finalmente sus ramas terminales de esta arteria mesentérica inferiores, que como vemos discurren un trayecto largo hasta llegar a lo que es la parte baja del abdomen, y hemos visto que está señalado como el número 19, formando o dividiéndose en lo que son dos arterias rectales derechas y arterias em, derecha e izquierda, ¿cierto? Y eso sería en cuanto a lo que son para finalizar, lo que son las ramas colaterales de la aorta abdominal. A continuación, las ramas terminales de la aorta. A continuación, vamos a ver lo que son las arterias terminales de la aorta. A nivel de L4, la aorta se va a bifurcar en tres ramas, en la arteria ilíaca común izquierda y la arteria ilíaca común derecha. También vamos a tener, aquí la podemos ver mejor, a la arteria sacra media. La arteria sacra media va a ser una de las ramas terminales de la aorta, ya que sigue su misma dirección, aunque va a ser la rama más delgada. Esta va a dar la quinta arteria lumbar. También vamos a tener ramas laterales que irrigan el sacro, y también van a dar ramas rectales. También aquí vamos a tener las arterias ilíacas comunes, no van a dar ninguna rama. Aquí las podemos observar. Una vez continuando con lo que estábamos diciendo de la arteria ilíaca común, la principal relación que tiene es que transcurre superior al músculo psoas mayor, y aquí vemos cómo cruza el uréter. El uréter cruza siempre a un nivel superior el uréter izquierdo.
A continuación tenemos que la arteria ilíaca común se bifurcará en una arteria ilíaca externa y en una arteria ilíaca interna. Aquí en número 9 podemos apreciar la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa discurre igual por este músculo, el psoas mayor, hasta ir por el anillo inguinal y al pasar por el anillo inguinal va a dar su rama terminal, que es la arteria femoral, la cual va a irrigar a todo el miembro inferior. Aquí podemos ver cómo está pasando antes de pasar por el anillo inguinal. Muy bien. Ahora, esta va a dar ramas colaterales antes de llegar a su terminación. Aquí podemos ver una ilustración de cómo está saliendo la arteria por el anillo inguinal y cómo se transforma en la arteria femoral. Aquí vemos las dos ramas colaterales que da. Tenemos una rama que va hacia superior, que tenemos en el número 9 la arteria epigástrica superficial, que se anastomosa con la arteria epigástrica inferior, la cual va a ser rama de esta arteria ilíaca externa. Vamos a tener aquí también otra rama, la arteria circunfleja ilíaca. Esta va a dar dos ramas. A la final aquí las podemos apreciar. Vamos a tener una lumbar y también vamos a tener otra que se dirige hacia arriba, anastomosarse con las lumbares y la arteria epigástrica superficial. Entonces, para ver mejor esta, vamos a verla en el atlas. Primeramente, vamos a ver aquí cómo se puede ver la arteria epigástrica inferior. Aquí tenemos la arteria epigástrica inferior en número 15, cómo ha sido diseccionada. Aquí también la podemos observar a la arteria epigástrica inferior en número 23, aquí la tenemos. También aquí tenemos un esquema, como tenemos la epigástrica inferior, va a ir atravesando el músculo transverso. Aquí podemos ver cómo va atravesando este músculo. Aquí tenemos en número 8 a la arteria atravesando el músculo transverso. Y acá también la tenemos en número 7. Vamos a ver varias imágenes. Ya, las ramas que va a tener van a ser 3. Tenemos una rama pudenda, una rama obturatriz y también tenemos una rama cremastérica. Entonces, aquí vamos a ver como en número 19 vamos a tener la... aquí también la podemos observar a la epigástrica inferior. Vamos a tenerla en número 15. Ya. Y para encontrar la rama cremastérica, vamos a ver la rama púbica. Vamos a ver aquí en número 19 cómo está cruzando la rama púbica de la arteria epigástrica inferior. Rama colateral de la arteria ilíaca externa. Ya, a continuación, rama no hay específica en este atlas, pero podemos ver en número 36 que aquí está el cremaster. Entonces vamos a tener que una rama de la arteria epigástrica una rama colateral de la arteria ilíaca externa va a ser ramas cremastéricas de la arteria superficial. También vamos a tener ramas púbicas, ramas obturatrices. La rama obturatriz, tampoco hay una imagen en este atlas de eso, pero va a anastomosarse con la arteria obturatriz de la arteria, de la rama interna colateral de la arteria ilíaca interna, que va a ser una de las principales ramas de
Una vez vista la arteria epigástrica inferior, vamos ahora a ver la segunda rama colateral, la arteria circunfleja. Aquí la podemos ver en número 11 a la arteria circunfleja y aquí vamos a ver que va a dar dos ramos. Vamos a tener un ramo abdominal o ascendente y un ramo ilíaco o circunflejo. Entonces, esta rama lumbar o ascendente se va a anastomosar con la epigástrica superficial y se va a anastomosar con las arterias lumbares. Y en cambio, la arteria circunfleja, a continuación de la circunfleja, vamos a tener que esta rama se va a anastomosar con las arterias lumbares y con la arteria iliolumbar. Ya, para verlo en una imagen real de este atlas, vamos a retroceder un poco a las imágenes y aquí podemos tener una buena vista en número 4, cómo pasa por aquí la arteria circunfleja. Aquí vemos el ramo ascendente o abdominal que se van a anastomosar con las lumbares y con la epigástrica superficial y bueno, el ramo circunflejo que va a atravesar el músculo transverso del abdomen y va a ir entre el músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno, que va a irrigar estos mismos músculos y se van a anastomosar con las lumbares y con la iliolumbar, se encuentra más profunda esta fascia, por eso no la podemos observar. Ya, a continuación, una vez terminada la arteria ilíaca externa con sus dos ramas, epigástrica inferior y la arteria circunfleja, vamos a ver la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna va a estar encargada de la irrigación de toda la pelvis. Y bueno, esta va a dar dos ramas. Va a tener una rama anterior y una rama posterior, de donde van a salir las ramas que van a dar irrigación a toda la pelvis, el periné y las fascias que rodean, las vísceras que están en esta zona. Ya, ahora viendo el tronco anterior en esta imagen, aquí tenemos. Esta es la arteria ilíaca externa que ya la estudiamos y tenemos la ilíaca interna aquí. Vamos a tener su tronco anterior que es más voluminoso y el tronco posterior que es menos voluminoso. Tenemos varios tipos de clasificaciones. En esta primera clasificación vamos a ver que simplemente las ramas que da el tronco anterior y las ramas que da el tronco posterior. Las ramas que da el tronco anterior vamos a tener primeramente en número 32 la arteria umbilical. Continuamente vamos a tener en número 20 la arteria obturatriz. En número 44 tenemos la arteria vesical inferior. Esta es reemplazada por la arteria uterina en la mujer. Seguidamente tenemos en número 41 la arteria rectal media. Ya a continuación tenemos en número 18 la arteria glútea inferior y tenemos en número 19, aquí a este nivel, la arteria pudenda interna. Aquí falta señalar una arteria que sigue al conducto deferente. Aquí no se la muestra, pero tenemos también la arteria del conducto deferente que es reemplazada por la arteria vaginal en la mujer y bueno, se encuentra a este nivel. Ya, esas son las ramas en cuanto al tronco anterior. Al tronco posterior tiene menos ramas. Tenemos aquí en número 39 la arteria iliolumbar. Después tenemos en número 40 la arteria glútea superior. Aquí no se encuentra señalada las arterias sacras, superior e inferior. Aquí en número 16 vamos a tener las arterias nombradas. Vamos a tener la arteria sacra lateral. Existe una superior y una inferior, pero en este caso solo existe una, por lo tanto solo está señalado eso.
Muy bien, ahora a continuación vamos a ver en el atlas para señalar cada una de estas ramas, pero con otra clasificación. Vamos a tener una clasificación de las ramas viscerales, de las ramas y de las ramas parietales. Ya, a continuación vamos a tener aquí en número 5 a la arteria umbilical. La arteria umbilical va a ser una de las ramas viscerales que van a irrigar la parte visceral de la cavidad pélvica. Aquí vamos a tener que dar unas ramas, las arterias rectales superiores. Vamos a tener aquí en esta imagen aquí a la arteria umbilical. También vamos a tener más adelante a la arteria aquí vamos a tener otra vista de la arteria umbilical. Entonces, aquí vamos a tener la arteria umbilical en número 7 y pues bueno, esta va a dar las arterias sacras superiores. A continuación vamos a tener la arteria vesical inferior. Para esta arteria vamos a movilizarnos a esta otra diapositiva porque no cabían todos los nombres, pero aquí en esta misma imagen está. Aquí tenemos la vesical inferior, rama visceral. La vesical va hacia la vejiga, en su parte inferior va a irrigar en la mujer el útero, la vagina, en el hombre la próstata y las vesículas seminales. Otra rama que tenemos propia del hombre es la arteria del conducto deferente, la cual no se muestra. Por lo tanto, vamos a ver directamente la arteria uterina. La arteria uterina, aquí la podemos ver muy claramente en número 4, cómo viene de forma tortuosa la arteria uterina y va a ir en una forma lateral al útero. Esta es una angiografía. Así que bueno, aquí podemos ver la arteria uterina con varias de sus ramas. Aquí vamos a ver la arteria ovárica y bueno, entonces entre sus ramas vamos a tener ramas vesicales que van a originarse en el momento en que cruza el uréter. Aquí en esta imagen no se las puede observar, por lo que no se ve la vejiga. También tenemos otras ramas que no se las va a poder observar, que son las ramas vesicovaginales. Estas ramas van a estar anterior a la vagina y posterior a la vejiga. Y vamos a tener aquí a observar, no están señaladas, pero tenemos... entonces, serían las ramas cérvico-vaginales. También tendríamos ramas uterinas. Las ramas uterinas, si se las puede ver aquí, estas van al útero. Vamos a tener ramas hacia el cuello y ramas para el cuerpo. También vamos a tener la rama tubárica. Aquí está señalada como una rama de la arteria ovárica, pero la arteria ovárica puede nacer de aquí. Así que bueno, aquí vamos a seguir el número 2 y vamos a ver aquí el ramo ovárico. Y bueno, y vamos a ver el ramo que va hacia el útero. Y a continuación vamos a tener las ramas ováricas. Aquí se las puede ver. Rama ovárica de la uterina en número 1 y aquí vemos cómo esta se dirige hacia el ovario. A continuación vamos a tener la arteria vaginal. Aquí la tenemos en número 10. Va a irrigar la parte anterior de
de la vagina y también va a dar ramas para la vejiga. En esta imagen también podemos ver lo que es la arteria uterina en número 24. Aquí la tenemos como va en forma tortuosa hacia el útero. Y bueno, también estas imágenes no se muestran, pero de aquí salen ramas para el recto, y estas serían las arterias rectales medias. Estas van a formar parte de la anastomosis para irrigar al recto. Ya, entonces con eso concluiríamos las ramas viscerales. Ahora, para las ramas parietales hay una subdivisión. En esta subdivisión se encuentran ramas que van que son intrapélvicas y ramas que son extrapélvicas. Las que son intrapélvicas riegan la pared dentro de la pelvis, y las que son extrapélvicas se dirigen por los distintos forámenes hacia al exterior. Entonces vamos a comenzar con las intrapélvicas. Ya. Ahora, para estas arterias intrapélvicas vamos a tener simplemente 3 ramas. Las 3 van a ser del tronco posterior, y estas no se muestran en las imágenes ya que son difíciles de ver. Pero aquí en esta imagen esquemática podemos lograr ver, aquí tenemos la arteria iliolumbar y acá tenemos las arterias sacras laterales. Aquí simplemente tenemos una, pero hay una superior y otra inferior. Y bueno, estas ramas que hemos nombrado van a simplemente irrigar dentro de la pelvis. Ahora, también tenemos ramas extrapélvicas, que también son parietales. Y estas... La primera de estas ramas que vamos a mencionar, de las ramas extrapélvicas, vamos a encontrar la más gruesa de todas, que sería la glútea superior. En esta imagen la tenemos aquí en número 40. La glútea superior, como vemos, es la más gruesa y cruza superior al plexo sacro y sale por la escotadura ciática mayor superior al músculo piriforme. Ya. Otra rama que cabe mención aquí es la rama obturatriz. La rama obturatriz se va a dirigir al foramen obturatriz, y pues aquí la tenemos en número 25. Aquí vemos cómo se va a ir hacia inferior, y bueno, da distintas ramas colaterales, da ramas para los músculos, da rama para la vejiga, y bueno, estas van a ir hacia el foramen obturatriz y va a dar sus ramas terminales, que serían una anterior y una posterior. La posterior va a dar irrigación a la articulación de la cadera, dando una rama para la cabeza del fémur y para la fosa acetabular. Y bueno, entonces tenemos que ramas colaterales que serían musculares, vesicales, y también tendríamos posteriores retropúbicas. Ya, a continuación vamos. En esta imagen podemos ver de mejor manera en número 20 cómo desciende la arteria obturatriz, dando sus ramas vesicales, musculares y retropúbicas. Ya, a continuación vamos a ver otra rama importante de las ramas extrapélvicas parietales. Tenemos aquí la arteria glútea inferior, dada del tronco posterior, y bueno, aquí la tenemos en número 18,
vamos a tener que esta rama va a, igualmente como la glútea superior, a cruzar por la escotadura asiática mayor, pero esta va a ser inferior al músculo piriforme. Y bueno, va a irrigar los músculos de esa zona y va a dar irrigación también para el nervio ciático. Ya. A continuación vamos a ver esta arteria, la arteria en número 19, que es la arteria pudenda interna. Vamos a ver cómo cruza y bueno, esta arteria. Ya. Entonces aquí en esta geografía igualmente la podemos ver en número 25 a la arteria pudenda interna. Conforme va descendiendo va a dar ramas, va a dar las rectales inferiores, va a dar ramas pudendas, vamos a tener también ramas perineales, en el periné, ramas para el vestíbulo en este caso porque es una mujer, y también vamos a tener ramas uretrales. Ya, entonces esto sería en la mujer. Ya, aquí la podemos seguir viendo a la arteria pudenda interna en número 17. Ya, esta además va a dar una rama profunda, la rama profunda del clítoris en este caso. También vamos a tener las vesicales superiores y vamos a tener la arteria adiposa prevesical, las retrosinficiarias y también vamos a tener las presinficiarias. Todas estas tres que dije al último son inconstantes, por lo tanto no se las va a encontrar en este atlas, pero sí el resto. Para terminar, o sea, sus ramas terminales van a ser las arterias dorsales del pene y del clítoris. Y bueno, entonces en la siguiente imagen podemos observar esto. Bien, entonces en esta imagen esquemática podemos observar de mejor manera a la arteria pudenda interna en todo su recorrido y cómo va a dar sus 8 ramas. Bueno, aquí no se ven todas las ramas reflejadas porque algunas ramas son inconstantes. La rama adiposa prevesical, las ramas presinficiarias y las ramas retrosinficiarias, todas estas son inconstantes, por lo tanto, no se las encuentra en este atlas. Tenemos la arteria dorsal del pene, la arteria profunda del pene, perdón. Entonces, ya tenemos también la arteria del bulbo del pene. Y aquí en número 43 tenemos las arterias rectales o hemorroidales inferiores. También vamos a tener una rama perineal. En este caso no se la ve y también tenemos unas ramas para uretrales, para la uretra, pero en este caso no se nota. Ya, entonces, ya visualicemos en otra imagen que esté un poco más real. Ya, entonces para terminar, aquí podemos ver en número 6 cómo aquí están la arteria obturatriz derecha, pero aquí en número 6. En número 23 vamos a encontrar la izquierda que pues bueno, se nota aquí todo su recorrido y aquí sí podemos denotar todas las ramas que queremos describir. Entonces vamos a tener a ver, no se pasa ya. Vamos a tener las rectales inferiores aquí en número 28. Ya, seguidamente vamos a tener la rama perineal en número 29. Después vamos a tener las arterias del bulbo del pene. Estas se van a encontrar cubiertos por esta fascia. Vamos a tener arterias hacia la uretra. Estas sí no se encontraron, pero bueno, vamos a tener la arteria profunda del pene. Esta
esta sí se encuentra y está aquí en número 14. Y aquí en número 17 vamos a encontrar la rama terminal de la arteria pudenda, que sería la arteria dorsal del pene. Entonces, la arteria profunda es una colateral y la dorsal es la rama terminal. Como ya dije, las ramas inconstantes vesicales, bueno, tenemos una vesical anterior, pero aquí no se encuentra. Adiposa, la arteria adiposa prevesical, las retrosificiarias y las presificiarias tampoco se encuentran en esta imagen, pero sabemos que se pueden encontrar. Ya. Y bueno, aquí en esta podemos también ver en número 32 y en número 32 vamos a ver dónde se encontraría. Bueno, en estas imágenes no se encuentra, pero sabemos que por aquí está transcurriendo la arteria profunda del pene y posteriormente la arteria dorsal, que van a ser las últimas ramas de la arteria de la arteria pudenda. Y bueno, aquí sí, en número 19 tenemos esa y bueno. Eso ha sido todo en cuanto a las arterias terminales de la aorta abdominal. Muchas gracias.